un día con alto simbolismo para su nación al cumplir 199 años de su independencia. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, convoca a un referéndum sobre el mantenimiento o no de la subvención a los hidrocarburos y para plantear la reelección presidencial, entre otras cosas, así como la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa. Fíjense ustedes, vamos a revisar ahora Bolivia, ubicada justamente en el corazón de Sudamérica. En este lugar es un lugar llamado Mediterráneo porque está en el medio de varios terrenos, de varios espacios. No tiene salida al mar, lamentablemente, porque la perdió en una injusta batalla. Pero bueno, con 5 acciones inmediatas que buscan aliviar la situación que vive el país. Esta propuesta del mandatario boliviano llega en el escenario de una compleja crisis política, social y económica relacionada con la provisión de diésel y gasolina, así como los conflictos internos por los que atraviesa el movimiento al socialismo, el MAS, el partido de gobierno, donde también el expresidente Evo Morales tiene, como ustedes saben, un gran liderazgo. En ese contexto, Luis Arce afirmó que es momento para que el pueblo, junto a su gobierno, escojan el camino que desean transitar de cara al bicentenario, y mencionó que los dólares están siendo utilizados políticamente por parte de algunos grupos para generar escenarios de convulsión. De ese tema vamos a hablar más adelante. Pero bueno, justamente queremos escuchar lo que dice el presidente Luis Arce al respecto. Ese tema lo vamos a tratar más adelante, pero antes debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto. Nos costó un poco hacerla porque había que situarla en el contexto y en las expectativas y perspectivas. Pero vamos a colocarla aquí. El presidente Luis Alberto Arce Catacora llevamos nosotros en la sangre referéndum y diálogo nacional con esa retaguardia adelante de la... Ahora, ¿qué escenarios abre para un país que enfrenta un golpe blando? Hay 4 opciones. La primera, unidad y crecimiento. La segunda, proteger sus recursos. La tercera, mayor liderazgo regional, interno y regional. Y la cuarta, que generará más inestabilidad. Si ustedes no han participado, pueden hacerlo todavía a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @elmundo en el sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas que ustedes den para observar las tendencias que entre todos ustedes están creando. Bueno, vamos a tener hoy un invitado especial. Todo el programa vamos a estar conversando con él desde Bolivia. Él conoce su patria, su país, es un analista político, es periodista. Hugo Moldis, además es magíster en Relaciones Internacionales. Y bueno, nos acompaña desde La Paz, desde Bolivia, la hermosa ciudad de La Paz. Bueno, Hugo, colega, ¿cómo estás? Luis Guillermo, un gusto estar con el programa tuyo, con Telesur y toda su audiencia. Gracias. Primero que nada, bueno, felicidades al hermano pueblo de Bolivia. Somos hermanos por muchas razones, somos bolivarianos. El nombre de ustedes está movido justamente por el apellido de nuestro libertador, así que nos hermanamos. Y además tenemos ahora, afortunadamente, una propuesta ideológica similar. Ojalá que podamos mantenerla por más tiempo, ¿verdad? Hugo, cuéntanos ahora, de acuerdo a lo que hemos planteado, en este 199 aniversario, que por cierto el presidente aprovechó la fecha para colocar en el escenario una cantidad de temas delicados, ¿verdad? Un referéndum, ¿verdad? Para ver si hay una reelección, para ver si se mantiene la subvención de los combustibles, para la distribución de los puestos en el Parlamento, de las bancadas. Son temas delicados, sensibles, que han generado, por cierto, situaciones conflictivas y hasta protestas muy violentas. ¿Cómo tú visualizas este tema en el contexto actual? A ver, Luis Guillermo, el proyecto de acortamiento de mandato del presidente Luis Arce evidentemente no ha desaparecido. Y un acortamiento de mandato que iba o por un golpe militar duro, como continuidad y ciertamente duro de lo que ya pasó el 24 de junio, 26 de junio pasado. Segundo, una suerte de golpe parlamentario, porque a título de que no fue golpe sino autogolpe, una narrativa engañosa que pretendió ser
levantada por la derecha y lastimosamente secundada por una facción del movimiento al socialismo, se amenazó de llevar adelante en juicio de responsabilidades al presidente Luis Arce previa investigación. Y un tercer escenario de ese acortamiento de mandato pasaba por una sublevación social. Nosotros conocemos lo que son la revolución de colores, en las que una articulación de microconflictos terminaban generando un conflicto general para presionar al presidente Arce a que renunciara y que por lo tanto se adelantaran las elecciones. En ese contexto bastante convulsionado es que se da este mensaje presidencial al cumplir Bolivia 199 años de su creación, y que ciertamente, como ya señalan varios medios, principalmente virtuales, de opositores, pateó el tablero. Pateó el tablero, ha dejado en offside al conjunto de la oposición, y que le permite no solo retomar la iniciativa, sino que a mi juicio alejar desde el punto de vista subjetivo las condiciones que se estaban creando para el golpe de Estado por la vía del acortamiento, obviamente, de su mandato. Así que una iniciativa política, reitero, que no ha podido ser respondida hasta estas horas de una manera coherente, de una manera sistemática por el conjunto de la oposición. Una iniciativa política que yo diría se divide en tres grandes grupos. Primero, una respuesta a los problemas de ahora que está enfrentando Bolivia. Segundo, una respuesta de mediano plazo que tiene que ver con la convocatoria a un referéndum para decidir tres temas cruciales en Bolivia. Y tercero, una apuesta de largo plazo que implica la industrialización de los recursos naturales, industrialización que ya está en marcha del litio, del zinc, del mutún y de tierras raras, ¿no? Entonces, este paquete que ha sido planteado hoy por el presidente Arce ciertamente significa, vuelvo a repetir, un patear el tablero y dejar sin respuesta al conjunto de la oposición boliviana. Hugo, mira, vamos a retomar algunas ideas para que nuestra audiencia también se sintonice, se conecte con los elementos, ¿no? El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció un diálogo nacional, eso es importante, con sectores sociales y empresariales, especialmente aquellos que están adversos ideológicamente a su propuesta de gobierno, para definir medidas económicas y para abordar el tipo de cambio del dólar y desarrollo productivo del país. En medio de su discurso, en el contexto de los 199 años de la independencia y creación de Bolivia, el mandatario nacional señaló que la implementación de nuevas medidas responden a la preocupación expresada por los sectores productivos y la población en general. El momento cuando convoca también a un referéndum sobre la subvención a los hidrocarburos, mientras que la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa lo insta a precisar una posible reelección presidencial. Recordemos que todo esto sucede en medio de la compleja crisis social y económica a la que se le suman los conflictos internos por los que atraviesa el movimiento al socialismo más que él integra. Son varios elementos allí que están en el tapete. Hugo, ayúdanos a interpretar cómo se puede tejer esto, pero antes vamos a escuchar al presidente Arce para que complementemos esta información. Después de escuchar a los sectores productivos, empresariales y a la población en su conjunta, hemos tomado la decisión de convocar en los próximos días a un diálogo nacional por la economía y la producción con el sector empresarial, para tratar la problemática del tipo de cambio, las exportaciones e importaciones, entre otras, por el impacto que enfrentamos cualquiera sea la política que se adopte. Estoy seguro que de esta reunión saldrán importantes resultados para el país. Bueno, vamos a ver, vamos a ordenar, como quien dice, las cosas para tratar de interpretarlas mejor. Hugo, pon atención. Mira, tenemos un presidente que desde acá, desde donde nosotros lo vemos, ha tenido éxito y ha mantenido el éxito del proceso revolucionario. A pesar de todos
vaivenes, los obstáculos, conflictos, golpes. Bueno, el proceso revolucionario boliviano sigue adelante y ha tenido éxito. Es uno de los países con mayores índices de cualquier tipo a nivel macroeconómico, y entiendo que también el pueblo está recibiendo esos beneficios. Eso por un lado. Lo segundo, hay unos choques internos en el MAS entre Arce y Evo Morales. Nos gustaría que tú nos hablaras un poco sobre eso dentro de este escenario, pero también Bolivia se presenta de cara a unos nuevos encuentros internacionales, los BRICS, hay una cantidad de posibilidades enormes, el litio. O sea, Bolivia está, como quien dice, en este momento en una encrucijada que si se equivoca, bueno, otros pueden pescar en río revuelto como pudiera ocurrir. Entonces, lanza Arce esta propuesta de diálogo muy interesante, buscando acercamiento con sectores adversos, un referéndum para colocar en manos del pueblo las decisiones delicadas. O sea que estamos, como quien dice, en un cruce de caminos. Hugo, ¿qué camino cogerías tú y de qué manera, por cierto? No, yo creo que hay que seguir todos los caminos, son caminos distintos, son niveles distintos. Hay necesidad de un diálogo inmediato con los sectores productivos para poder discutir a fondo cómo enfrentar los efectos negativos externos, pero también de la propia realidad nacional. Externamente hay una inflación importada, hay una ralentización de la economía mundial, un proceso de inflacionario que ha afectado prácticamente a la mayor parte, si no a todos los países del mundo. Entonces hay factores externos que además de eso arrastran, valga la reiteración, los efectos de la pospandemia. Por otro lado, en el caso boliviano hay una disminución de su principal fuente de ingresos, que es el gas. Ahí se ha recién encontrado un nuevo campo petrolero, pero hasta que este funcione van a pasar un par de años. Entonces, en ese tránsito, en ese interregno, hay necesidad de ponerse de acuerdo con los sectores productivos, pequeños, medianos y grandes, de tal manera de plantearse planes productivos, planes de creación de empleo, de regulación, más que de control, de cierta regulación de la economía nacional en términos de evitar que los precios de los alimentos suban, o por lo menos no suban mucho, en fin, ¿no? Y está el tipo de cambio, evidentemente. Entonces, por eso decía que hay un primer grupo que son de respuestas inmediatas, una manera de evitar que la economía se vea afectada por el desangramiento que produce, por ejemplo, la subvención a los hidrocarburos. Hoy se plantea por la vía de crear 3 tipos de gasolina, una la especial que va a seguir, a la que va a seguir accediendo el transporte público, y dos para el consumo de vehículos particulares, particularmente de gama alta. Entonces, esto va a implicar una reducción de la subvención a los hidrocarburos, y va a impedir, por otra parte, que nuestro combustible salía en calidad de contrabando hacia países vecinos, porque precisamente era muy barato, o es muy barato en el país. Así que hay esas respuestas, reitero, de que el país necesitaba ya, que lo estaba esperando. No podía pasar el 6 de agosto sin que el presidente Arce le diera una respuesta a esas preguntas y esas expectativas de la población. Lo ha hecho, yo diría, incluso en demasía, lo cual ciertamente le da un oxígeno político importante. Ahora, contra todo esto complota, sin embargo, el conflicto interno. Una temprana electoralización al interior del movimiento al socialismo para determinar quién va a ser el candidato del año 2025, no solo que ha generado una guerra interna de carácter público, lo cual ciertamente es algo que no le agrada a la población y pueden terminar perdiendo ambas facciones,
Y segundo, ¿no es cierto?, con un expresidente que ya se ha planteado como presidente como candidato a presidente a las buenas o a las malas, y un presidente actual en ejercicio que por razones obvias tampoco ha señalado si va a ser o no candidato el año 2025. Pero ya están las cosas. ¿Cuál es el efecto de esa guerra interna? Es el hecho de que en la Asamblea Legislativa Plurinacional, particularmente el Senado, la facción de Evo Morales se ponga de acuerdo con dos partidos que fueron parte del golpe contra él el año 2019, Comunidad Ciudadana y Creemos, para no aprobar 11 proyectos de ley importantes, sin los cuales no se va a poder inyectar a la economía boliviana más de $1.000 millones, ¿no?, que son necesarios en este momento y quizá incluso pongan en peligro la aprobación de contratos para el aprovechamiento e industrialización del litio. Entonces, fíjense cómo el factor político incide evidentemente en el comportamiento. Bueno, Hugo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa, nos quedamos pensando, nos quedamos con esa inquietud y en la próxima parte vamos a ver cómo salimos de este laberinto, porque no sería para nada agradable que estos dos líderes dividieran la revolución que están desarrollando y el país entonces quede en manos de los actores más peligrosos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa, pensamos en esto y regresamos para seguir hablando de Bolivia en este proceso donde el presidente Luis Arce ha propuesto una cantidad de acciones de carácter económico y político con impacto social. Sigan participando con la pregunta que estamos haciendo, la pueden colocar aquí, no sé si cabe el espacio allí, muy bien, para que sigan utilizando con el código QR que nosotros hoy no tenemos código QR, entonces perfecto, no importa. Sigan participando en nuestras cuentas en X para que puedan buscar la pregunta y las opciones posibles. Estamos en El Mundo desde el Sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900.000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Bien, seguimos aquí en El Mundo desde el Sur analizando la situación que hoy se plantea para Bolivia justamente en su 199 aniversario de su creación. Algunos llaman independencia, en todo caso es la creación del Estado de Bolivia. Antes se conocía como el Alto Perú. Bolívar y Sucre consideraron que las características demográficas, históricas, culturales y sociales de ese pueblo merecían la creación de un Estado como se concibe ahora, un Estado plurinacional, un Estado autónomo con respecto a otros territorios de Sudamérica. Pero bueno, vamos a seguir conversando con Hugo Moldis, analista político y periodista magíster en Relaciones Internacionales. Hugo, te dejé la inquietud de que sería gravísimo para Bolivia, dadas las perspectivas que tiene de carácter económico, que por una división interna de los actores revolucionarios, justamente, bueno, el país vaya a caer en manos de los contrarrevolucionarios, de los que están ansiosos por apoderarse de las riquezas y entregárselas en parte a otros actores transnacionales. ¿Tú no ves ese peligro? No, el peligro es total. Ya el expresidente Álvaro García Linera ha advertido de que si esta división se mantiene y nos pesca en pleno proceso electoral, nadie va a ganar, sino ninguna de las dos facciones, en la medida en que pues se va a facilitar el terreno electoral para una opción de derecha.
Lo ideal, ¿no es cierto?, es que se pueda llevar adelante una manera responsable, madura y viable para resolver estas contradicciones y encontrar, a partir de la democracia participativa, directa y comunitaria, encontrar la mejor forma para que se resuelvan estas contradicciones internas y la izquierda pueda tener una sola candidatura en las elecciones del 2025, ¿no? Eso es lo ideal, aunque a veces la realidad y lo deseable, aunque a veces la realidad no tiene nada que ver con los deseos, ¿no? Pero bueno, hay que poner por delante el optimismo de la voluntad, como decía Gramsci, en momentos que cunde el pesimismo de la razón, ¿no? Así que ahí hay un escenario. El otro es, ¿no es cierto?, que ojalá la facción de Evo Morales en el Senado y en diputados puedan respaldar esta propuesta de corto plazo que lleva adelante, que ha planteado el presidente Luis Arce, pero sobre todo de llevar adelante el referendo que va a resolver 3 temas cruciales. Por un lado, el tema de los escaños, y quiero explicar bien de qué se trata. Hasta ahora hay diputados que están repartidos en el país por la cantidad de población que tiene cada uno de los departamentos, de los 9 departamentos del país. Con el censo que se ha llevado adelante, es lógico que existe una distribución en la que unos departamentos elevan su cantidad de diputados y otros departamentos los pierden. Entonces habrá que discutir si esto se mantiene así. Bien, mira, bueno, vamos a ver una cosa de carácter económico. Hay una nueva medida que fue anunciada este martes por el presidente de Bolivia, Luis Arce, la cual promueve la exportación partiendo de un plan quinquenal. De acuerdo con las declaraciones de Arce, esta medida ayudará a los agropecuarios a planificar sus inversiones a largo plazo, mientras que mejora el mercado interno con la entrada de divisas y extensión de la exportación con el abastecimiento interno. Todo esto ocurre como parte de un acuerdo firmado entre el gobierno y el sector empresarial boliviano en pro del desarrollo económico y la productividad del país. Entonces es preciso mencionar que este convenio cumple con 10 medidas estratégicas, de las cuales 8 ya han sido implementadas. Esto es parte de los temas que están en el diálogo con los actores económicos. Hugo, entonces bueno, rápidamente hay un tema que me llama la atención y me gustaría que tú lo precisaras muy rápidamente. ¿Qué es lo que pasa con el tema del dólar, con la propuesta cambiaria? ¿Hacia dónde apunta la intención de Luis Arce? Ahorita no hay disponibilidad de dólares, prácticamente hay un proceso de especulación tanto de la agroindustria como yo diría de sectores de la banca. Entonces la propuesta es, mientras el país va generando condiciones para obtener divisas, plantearse otras alternativas, el uso de criptoactivos, de plataformas digitales, que de hecho ya ocurre en gran parte del mundo. Y de esa manera, ¿no es cierto?, también en este encuentro con empresarios de todos los tamaños, pequeños, medianos y grandes, poder encontrar respuestas, porque no va a ser una sola, que vayan regularizando, normalizando, aunque no va a ser de la noche a la mañana, la disponibilidad de dólares en el país. Bolivia no tiene hoy una crisis económica, pero tiene 2 grandes dificultades: el abastecimiento de carburantes, y para eso la propuesta de tener diferentes tipos de gasolina, aunque manteniendo el precio del diésel y de la gasolina especial para el transporte público. Y segundo, la escasez de dólares, lo que ciertamente está impactando negativamente, sobre todo en los productos que se importan. Así que, bueno, todo eso tendría que, deberá y será discutido en el encuentro con los productores y por la economía. Bien, Hugo, te voy a agradecer muchísimo tu participación. El tema es muy complejo, muy largo y tendríamos que profundizar más, pero no nos alcanza el tiempo. Quizás en los próximos días busquemos una oportunidad para de nuevo tomar el tema de Bolivia como parte del mundo desde el sur. Gracias, Hugo Moldis, periodista, analista político. Suerte con todos los planes.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Lucía. Y feliz día, pues. Bueno, de acuerdo con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, la solidez y la solvencia del sistema se mantiene firme y en crecimiento, ubicando la mora en un 3,5% por debajo del promedio de la región. Según informó la entidad, se registró el crecimiento porcentual más alto de los últimos 5 años. Asimismo, la cartera de crédito creció 4%, lo que posibilitó el apoyo al fortalecimiento del sector productivo y al acceso a vivienda propia. Según el informe de la ASFI, 47% de los créditos se dirigen al sector productivo. Entre los más importantes se destacan el sector agropecuario con 35%, el sector manufacturero con 31% y la construcción con 14%. Conforme a lo reseñado por la ASFI, las cifras muestran la capacidad financiera de las entidades para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con los ahorristas y acompañar la expansión crediticia. Bien, vamos a ver ahora qué opina nuestra audiencia. Seguramente habrán unos cuantos bolivianos, pero también, por supuesto, otros de otras naciones que consideran a Bolivia un tema estratégico. Le recordamos la pregunta con su contexto. El presidente Luis Arce Catacora de Bolivia propone un referéndum y diálogo nacional con todos los sectores por la economía y producción. Ahora, ¿qué escenarios abre para un país que enfrenta un golpe blando? Bueno, cerca de 2/3 de la audiencia piensa que todo esto va en función de la unidad y el crecimiento de Bolivia. 60% así lo piensa. Una quinta parte, 20%, piensa que se trata de proteger los recursos. Nadie cree, ninguno, 0%, piensa que esto va a generar mayor liderazgo regional. Y una quinta parte sí piensa que esto va a generar más inestabilidad frente, bueno, a los enemigos, pues, de este proceso. Así que es muy interesante la opinión de ustedes. Pero nosotros vamos a hacer entonces una conclusión acerca de este tema. La República Plurinacional de Bolivia hoy está cumpliendo 199 años de su creación, de su independencia. Un abrazo para ustedes. Una emancipación que fue lograda con el liderazgo de Simón Bolívar, cuyo apellido surgió como base para su nombre, Bolivia, Bolívar, así como el del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, quienes dejaron sembrada la semilla de libertad, soberanía y antiimperialismo que hoy su pueblo y líderes abonan y riegan con esmero, a pesar de las plagas neocoloniales que desde el norte intentan dispersar a los herederos de las viejas oligarquías que hoy ostentan banderas neoliberales. Ahora, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, tiene grandes desafíos y amenazas que provienen del exterior del país y de fuerzas opositoras internas. Pero uno de los grandes desafíos está en lograr que las banderas de la unidad revolucionaria se mantengan firmes para evitar que la división agriete las estructuras de la poderosa nación en la que se ha convertido este pueblo boliviano y bolivariano, quise decir. Es muy importante que los diálogos y consultas populares prosperen en función de fortalecer lo que se ha logrado y profundizar en lo que está por hacerse, porque definitivamente tenemos infinitas esperanzas en lo que logre Bolivia para el mundo desde el sur.